vamos a hablar de la inmunosupresión en trasplante de hígado. Realmente vamos a hacer un pequeño recorrido y una revisión grande de la inmunosupresión. Es difícil abarcar todo este tema en una hora, pero vamos a tratar de hacerlo para poder llenar pues la expectativa. Vamos a hablar primero entonces de lo que es la historia un poquito de la historia de la inmunosupresión. Esta es una frase del doctor Thomas Starr: la historia de la medicina es lo que era inconcebible ayer y apenas alcanzable hoy, a menudo se convierte en la rutina de mañana, y esto nos indica que cada día tenemos que buscar los sueños, y cuando esos sueños se encuentran y comenzamos a forjarlos y hacer un día a día de esa situación, irremediablemente se convierten en nuestro día a día para nuestra práctica clínica. Estos son los pioneros de trasplante ortotópico de hígado. A su izquierda está el doctor Thomas Starr, que fue el primer cirujano que hizo el trasplante en 1963, el cual no fue exitoso, y a partir del año 1967 fue digamos, la gran estrella en trasplante de hígado. Está otro médico importante, el doctor Sir Roy George Kelm, que es un cirujano inglés que también hace parte de la historia y de los hitos del trasplante hepático. Se conoce que por esta innovación y este sueño de perseguir el trasplante hepático, se han salvado más de 20,000 vidas anuales en todo el mundo a razón de desarrollo tanto de la técnica quirúrgica como del cuidado pre, peri y postoperatorio, y específicamente del trasplante y de la inmunosupresión. Hablemos un poquito de la historia de la inmunosupresión. Cuando hablamos de la historia, tratamos de abarcar los hitos más importantes de esta situación. En el año 1960 aparecen los primeros medicamentos inmunosupresores dados por la azathioprina y los corticosteroides. En el año 78 aparece digamos que la molécula que partió la historia de los trasplantes en la inmunosupresión, que fue la ciclosporina. En el año 1989 aparece tacrolimus, y a partir de ahí se han desarrollado muchos medicamentos que son parte del día a día del arsenal de la inmunosupresión en trasplante no solo de hígado, sino de riñón y de otros órganos sólidos. Otra importante, digamos, hallazgo es la presencia de la aparición de everolimus más o menos en el año 2010, y de ahí para allá pues se han venido tratando de encontrar nuevas moléculas. Desafortunadamente el pipeline de lo que es la nueva investigación en inmunosupresores se ha detenido en los últimos 20 años. Hablemos algo de la historia. En el año 1963, el National Research Council Conference, con 25 expertos, prueba un nuevo protocolo en trasplante renal dirigido por el doctor Thomas Starr, en lo cual se obtienen tasas de supervivencia del injerto renal mayores al 70%. Este protocolo, que para esa época era novedoso, estaba involucrando la presencia de la azathioprina, que fue descubierta más o menos en el año 1953, que es un derivado, y su metabolito principal, que es la 6-mercaptopurina. Cuando antes de los trasplantes, digamos, se utilizaban solamente prednisolona con tasas muy pobres de sobrevida del injerto y del paciente, pero cuando este protocolo comenzó a aparecer en el año 1963, entonces el doctor Thomas Starr, después de más o menos 4 años de investigación, comienza a presentar sus resultados exitosos en trasplante de hígado. Y ahí suena, pues, digamos, esa combinación de azathioprina más prednisona para el tratamiento de los pacientes en inmunosupresión. Entonces comienza a desarrollar un protocolo de inmunosupresión combinado en este estudio, que es del año 63. Se hace un corte de 10 pacientes con injertos renales de donantes vivos, y se utiliza la dosis de azathioprina y de prednisona, y si ustedes ven, pues la tasa de éxito de estos pacientes es relevante. Con estos hallazgos comienzan a verse trabajos en trasplante de hígado, y este es el primer estudio, que también es dirigido por el doctor Thomas Starr,
en Denver con el desarrollo de las primeras experiencias con trasplante de hígado, y utiliza los primeros 7 receptores de trasplante de hígado, en especial una población de características pediátricas, lo que utiliza básicamente, digamos, grupos sanguíneos de la misma clase, del mismo RH, y eventualmente con donantes relativamente muy buenos. Entonces utiliza estas combinaciones y posteriormente desarrolla un protocolo en el cual ustedes ven, estos son pues digamos, los dibujos originales del doctor Tomás Stahl, donde muy juiciosamente en una línea de tiempo determina cuáles son las dosis del esteroide, cuáles son las dosis de la azatioprina, cómo es digamos, los parámetros bioquímicos de bilirrubina, de transaminasas, inclusive de proteínas, y de esto determina, digamos, las dosis para comenzar a tratar a estos pacientes con trasplante de hígado. Ustedes fíjense que comienzan a haber dosis altas de azatioprina y de prednisolona y las mantienen el tiempo, y con eso realmente comienzan a haber cambios en la historia del trasplante de órganos sólidos. En el año 1969 sabemos que el hombre llega por primera vez a la luna, y hay una frase icónica que dice que un pequeño salto, un paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, determina la tenacidad y persistencia del ser humano en la búsqueda de objetivos realizables. Eso mismo pasa con nuestro campo de los trasplantes hepáticos. Ya para ese mismo año ya se habían hecho 33 trasplantes ortotópicos de hígado en todo el mundo, 25 en Denver por el doctor Stahl y 4 en Cambridge por el doctor Calm. Aquí hay una foto pues de uno de las primera corte de los pacientes que se trasplantaron en ese entonces, y eventualmente con esto uno comienza a decir, tanto en el espacio como en medicina se comienzan a presentar hitos relevantes en la historia de la humanidad. Digamos que cuando ya hablamos de inmunosupresión, estamos hablando de técnicamente de un nivel de tratamiento que obtiene una función estable del haloinjerto con la mínima supresión de la inmunidad sistémica. Y eso se debe balancear entre los riesgos de una toxicidad sistémica y dados por alteraciones metabólicas, infecciosas y neoplasias, y los efectos intrínsecos del medicamento. Básicamente también en contraposición de que el injerto hepático va a presentar una aloreactividad, pues la reacción de aloreactividad que se presenta en todos los injertos, que se deben sopesar con un nivel de inmunosupresión tolerable, adecuada y de la manera más constante para permitir que los desenlaces, tanto el injerto como la sobrevida del paciente, sean los más óptimos. Esta tabla muestra la disponibilidad de todos los medicamentos que existen en el momento para las medicaciones inmunosupresivas. Están, digamos, medicamentos como son los corticosteroides, que vienen desde los años 50 o más, y los inhibidores de calcineurina, como ustedes ya lo conocen, ciclosporina y tacrolimus, antimetabolitos como la azatioprina, que es una muy vieja conocida, el micofenato mofetil, que aparece más o menos en el año 89 por allá, y otros inhibidores de la regulación de tirosina, como son los mTOR, sirolimus y everolimus, y otros agentes como los agentes depletores de linfocitos como la timoglobulina, lemtozumab y rituximab, y otros agentes que no depletan linfocitos como basiliximab, que son antagonistas del receptor de interleuquina 2, belatacept y eculizumab. Entonces esta gráfica nos permite determinar a grandes modos, porque va a haber una charla de la inmunología del trasplante. Entonces, ¿cómo se hace en términos generales el reconocimiento de la inmunidad en el paciente con trasplante de hígado? Tenemos una célula presentadora de antígeno que presenta, como su nombre lo dice, el antígeno al linfocito T, y lo hace a través de 3 pasos. El primer paso es a través de una coestimulación del receptor del linfocito, ¿sí? Y por medio de señales coestimulatorias activan, digamos, la cascada del calcio, y de ahí comienzan a presentarse todas las proteínas que están involucradas en lo que es el aumento de la disponibilidad del calcio, como son la calcineurina. Entonces,
Cuando hablamos en el primer paso, estamos los inhibidores de calcineurina, que hablamos de tacrolimus, y de ciclosporina, como son los que actúan en la vía de la calcineurina. También están pasos en lo que es la regulación de la transcripción nuclear, que es básicamente el terreno de acción de los esteroides. Y por otro lado, pues digamos que se comienza a presentar supresión en la transducción de genes que específicamente traducen en la interleuquina 2 para determinar la proliferación de linfocitos T. En ese caso, pues digamos, está el segundo digamos, mecanismo de acción de los medicamentos, que son los antagonistas del receptor de interleuquina 2, y en otros casos están, digamos, las vías de la inhibición de la tiroquinasa, como son de everolimus y de sirolimus. Y por otro lado existen, digamos, medicamentos que alteran el ciclo celular, como son los antimetabólitos, como la azatioprina y el micofenolato. Pues digamos que esto es a grandes modos, no me voy a detener en esto porque va a haber una charla completa de esta situación. Entonces hablemos un poquito de los inhibidores de calcineurina. Los inhibidores de calcineurina, como su nombre, actúan sobre la calcineurina, disminuyendo la posibilidad de activación del factor de nuclear a nivel intracelular y intranuclear, disminuyendo la posibilidad de transducción de interleuquina 2, y con esa manera, digamos, se disminuye la proliferación de linfocitos T. Este es un escudo de la Olimpiada de 1972, tristemente conocida por el ataque terrorista que sufrieron deportistas, digamos, israelíes, y en ese mismo año aparece, pues, digamos, una situación interesante, que es la aparición de la ciclosporina A. La ciclosporina A es una molécula que se encuentra o que se halla de manera digamos que accidental, a través del cultivo de un hongo que se llama Tolipocladium inflatum, que es que tenía propiedades antibacterianas, y con esa, digamos que cuando se dan cuenta de esta sustancia, comienzan a utilizarlo en varios campos de la medicina, especialmente inicialmente como antimicrobiano, pero posteriormente se dieron cuenta que comenzaba a obtener propiedades inmunosupresoras en los animales que utilizaban para el estudio de la molécula, y comenzaron a estudiarlo en pacientes con trasplante de órganos. Entonces, este es el primer uso de ciclosporina documentado en el mundo. Este es un estudio del doctor Kahn, como ya nombrados, cirujano inglés, que sale en 1979, comienza a utilizar ciclosporina A en 34 receptores de órganos sólidos. Entonces, sí, doctor Paul McMaster. Y todos los, pues, digamos, los pioneros de la corte inglesa que comenzaron a utilizar, digamos, estos inmunosupresores. Entonces, este estudio comenzó a utilizar 32 ciclosporina en 32 pacientes con trasplante renal, 2 pacientes con trasplante de páncreas y 2 pacientes con trasplante de hígado, y se dieron cuenta que al año 26 de los 32 pacientes con trasplante renal seguían vivos, 2 de páncreas y los 2 de hígado tenían todavía, digamos, una función importante del injerto hepático. Posteriormente aparece el estudio del doctor Stars con el doctor Klintman y su grupo de Denver, en donde comienzan a utilizar, digamos, la misma molécula en combinación con prednisolona. Entonces, en este paper, pues, digamos, de estos pacientes, que son aproximadamente 12 pacientes, se utiliza el protocolo de ciclosporina a esa dosis de 17.5 miligramos kilo día, con prednisolona a dosis de 200 miligramos día, y se siguen por 6 a 8 semanas, donde hay una disminución de la prednisolona y posteriormente una disminución de la ciclosporina, y se siguen en el tiempo, y evidentemente ustedes ven en la curva de supervivencia que los pacientes que recibían el tratamiento combinado con ciclosporina y con prednisolona tenían una sobrevida al año cercana al 90%. Entonces, este es realmente un hito importante en la medicina, y en especial en la medicina de trasplantes, porque fue la primera molécula que efectivamente tenía digamos, esas tasas de supervivencia, porque antes del trasplante, como ustedes ven, en los pacientes que tenían solamente tratamiento con prednisolona, la tasa de sobrevida no superaba el 40%. Entonces, digamos que estos pacientes se siguieron en el tiempo, y esa, digamos, fue el gran éxito del grupo de Denver, que nos enseña cómo ciclosporina fue el primer inmunosupresor altamente efectivo y eficaz en el tratamiento de los pacientes con trasplante de órganos sólidos.
Entonces, como ustedes ven aquí, todos los pacientes que fueron trasplantados con esta terapia tuvieron, digamos, una evolución adecuada en el nivel de bilirrubinas, en el nivel de transaminasas, y desafortunadamente se comenzaron a dar cuenta del primer evento adverso que tienen los inmunosupresores, que todos, específicamente los inhibidores de calcineurin, comienzan a tener efectos sobre la tasa de filtración glomerular y pueden producir enfermedad renal crónica con el tiempo, y eso generalmente es dosis dependiente y adicionalmente es dependiente del tiempo de uso del inhibidor de calcineurin. Es así que ya para el año 1983 se hace en los Estados Unidos lo que es el primer consenso de trasplante de hígado, y dicen que comienzan a definir las orientaciones del trasplante de hígado y nos dan las indicaciones, recursos, habilidades y soporte institucional, y es el mismo año dicen que el trasplante ortotópico de hígado es el trasplante de elección para la enfermedad hepática terminal. Entonces ya hace más de 40 años sabemos que esto es lo que tenemos que hacer en nuestros pacientes con enfermedad hepática terminal. Desafortunadamente, y hablo por experiencia, en ciertos lugares de nuestro país, muchos médicos no lo saben y quedan con los pacientes engavetados y guardados, solamente haciéndoles tratamiento sintomático de ascitis y ligándole varices, y nunca los envían a un centro de trasplante para tener esa posibilidad de vida. En el año 1983 aparece esta famosa canción dada por Michael Jackson, que es Thriller, y en ese año, digamos, ustedes muy conocida, yo tenía apenas 3, 4 años, y ya pues comenzamos a tener, digamos, otro hito de la inmunosupresión, que es la aparición de esta molécula que inicialmente se llamó FK506, más conocido ahora como el famoso tacrolimus. Este medicamento reportó ser tan importante como la ciclosporina, y también un hito importante en lo que es la evolución de la medicación inmunosupresora. Entonces, el tacrolimus no se descubrió en 1983, se descubrió en 1964 en Japón, a través también de un hongo que se llama, Streptomyces tsukubaensis, que fue hallado en los suelos volcánicos de Japón, y que eventualmente en un estudio, así como descubrieron la penicilina, este hongo también tenía propiedades antimicrobianas, y luego comenzaron a iniciar el estudio como medicamento antibiótico, pero se dieron cuenta que tenía propiedades inmunosupresoras. Entonces, digamos que fue en el año 1992 que fue rebautizado como tacrolimus y eventualmente utilizado en la práctica clínica, y este también ha cambiado la historia del tratamiento de la inmunosupresión. Entonces, para resumir los hitos en el trasplante hepático, es que teníamos entre el año 63 y 79 unas sobrevidas del injerto de apenas el 20 a 40% entre el primer y quinto año, y eso comenzó a cambiar con la aparición de la ciclosporina, y cuando aparece la solución de Wisconsin, las tasas de sobrevida aumentan casi al 60% con el uso de ciclosporina entre el año 87 y 89, y a partir de ahí, del año 89 y en adelante, las tasas de sobrevida en trasplante hepático son superiores al 80% al año pues en esos primeros estudios, y superiores al 70% a 5 años en la mayoría de centros trasplantadores en el mundo. Cuando hacemos una comparación entre ciclosporina y tacrolimus, digamos que nos interesa saber cuál de las dos moléculas puede ser mejor en el tratamiento inmunosupresor. Este es uno de los primeros metaanálisis que salieron en donde comparan tacrolimus con ciclosporina, con más de 3.800 participantes. Ustedes ven que lo que es en la parte superior de la gráfica, la mortalidad, digamos que no es diferente entre los dos grupos. Sin embargo, cuando se comparan, antes la ciclosporina tenía dos presentaciones, una presentación en aceite y otra presentación microemulsificada. Entonces, no había diferencias, digamos, con las dos presentaciones, pero cuando se compararon con tacrolimus, se dio cuenta que existía una disminución en todos los estudios aproximadamente de una mortalidad del 15%. El riesgo relativo disminuye en un 15%,
y cuando comparan lo que es, digamos, la pérdida del injerto, el tacrolimus disminuye la posibilidad de pérdida del injerto en un 24%, y cuando se compara, digamos, el rechazo agudo, la tasa se presentaron menos rechazos agudos en el grupo de tacrolimus en comparación con ciclosporina, en un 19% menos respecto a esa comparación. Sin embargo, cuando evaluaron los efectos adversos, se encontraron que la tasa de incidencia de diabetes mellitus de nuevo en los pacientes tratados con tacrolimus era aproximadamente de un 38% más que en comparación con ciclosporina, lo cual nos habla de otro de los, digamos, efectos adversos más comunes que vemos en los pacientes tratados con inhibidores de ciclosporina, que es la diabetes mellitus. Entonces, las conclusiones de este metaanálisis del año 2006 es que tratando 100 pacientes con tacrolimus, en vez de ciclosporina, se evitan 2 muertes, 5 pérdidas del injerto, 7 rechazos resistentes a esteroides y en general 9 episodios de rechazo. Otra revisión sistemática en donde se comparan más de 2.100 pacientes, se encuentra, digamos, que la comparación de tacrolimus y ciclosporina, utilizando la presentación ya más avanzada de ciclosporina, que es la de microemulsión, nos damos cuenta, digamos, que la ciclosporina tiene un riesgo mayor de mortalidad con respecto a tacrolimus, aumentando el RR en más o menos un 26%. Cuando comparamos la incidencia de hipertensión, la tasa de presión alta en estos pacientes era del 26% más alta respecto a tacrolimus, y cuando comparamos la incidencia de diabetes, digamos que nos favorecía que la ciclosporina no tenía este efecto adverso respecto a tacrolimus. Entonces ya conocemos que ciclosporina produce más hipertensión arterial y tacrolimus nos produce más diabetes mellitus tipo 2. Entonces, digamos que aquí comenzamos a tener el abanico de efectos adversos que tienen los medicamentos inmunosupresores. Entonces, con estos datos, la tendencia de los medicamentos inmunosupresores entre el año 1994 a 2004, según esta gráfica, comienza a cambiar. Ustedes ven que al principio del trasplante comienzan a ver la utilización de ciclosporina era muy alta, pues dado por la gran tasa de efectividad que tenía en los estudios de STARS, y posteriormente con la aparición de tacrolimus, toda la medicina del trasplante se volca a tratar pacientes con tacrolimus, y de hecho pues es la tendencia mundial de utilizar pacientes de inmunosuprimidos con tacrolimus. Ahora bien, no tenemos que satanizar el uso de ciclosporina, porque ciclosporina hemos tenido unos, digamos, buenos resultados, sobre todo en los pacientes que tienen, digamos, enfermedades hepáticas autoinmunes con una muy buena tasa de evitar rechazos en estos pacientes. El segundo grupo de medicamentos que vamos a hablar son los esteroides. Digamos que los corticosteroides son introducidos desde los años 60 en el trasplante de órganos sólidos y, digamos, fue la piedra angular del tratamiento por muchos años. Sin embargo, no fue tan efectiva como los inhibidores de la calcineurina. Sabemos que tiene una alta tasa de efectos adversos, como son la presencia de diabetes, hipertensión, de enfermedad ósea, de enfermedad acidopéptica, de aumento de la tasa de infecciones, entre otros, y varios estudios han validado su retiro en estudios de inmunosupresión. Entonces, digamos que les voy a presentar alguna de la evidencia que nos indica que los esteroides en la mayoría de los casos deberían ser retirados lo más pronto posible del tratamiento de los inmunosupresores. Este es un nuevo, digamos, un metaanálisis en donde se comparan pacientes con trasplante de órganos sólidos no renales, en donde se comparan la rápida, digamos, disminución o la suspensión de los medicamentos corticosteroides respecto a otros medicamentos. Ustedes ven, digamos que la tasa de rechazo agudo no existen diferencias, pero sí existe un aumento, digamos, de desarrollo de diabetes mellitus, sin diferencia en desarrollo de hipertensión arterial o de dislipidemia. En este estudio, en donde se comparan regímenes libres de glucocorticoides para pacientes trasplantados de hígado, donde se evalúan más de 1.300 pacientes,
no hubo diferencias significativas entonces entre los que siguieron con esteroides y los que se les quitaron rápidamente los esteroides. No hubieron diferencias en la tasa de mortalidad, en la pérdida del injerto, ni en la tasa de infecciones. Pero sí, digamos que hubo una mayor tasa de rechazo agudo y rechazo resistente a esteroides en el grupo sin esteroide. Pero consta también de que hubo menos efectos adversos en lo que es la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, en conclusión, digamos que los esteroides podrían ser retirados rápidamente del ámbito de la inmunosupresión. Las guías y muchos artículos nombran que pueden ser mantenidos entre 3 y 6 meses de tratamiento, pero ustedes ven que no hay diferencias en lo que es la mortalidad y la tasa de infecciones, entonces podríamos considerar retirarlos tempranamente. Sin embargo, pues ellos tienen una alta tasa de eventos adversos que eventualmente tendrían que ser sopesados en esta situación. Hablemos de los antimetabolitos, ya hablamos de la satioprina y ahorita hablemos del más utilizado, que es el ácido, del mofetilmicofenolato y su, principal molécula efectora, que es el ácido micofenólico. El ácido micofenólico fue descubierto en el año 1896, es decir, que ya tiene más de 100 años de uso en la medicina, pero en los trasplantes solamente se comenzó a introducir a mediados de los años 80 con los estudios, digamos, que se utilizaron junto con tacrolimus y con ciclosporina, y que a partir de ya más o menos del año 2000 para arriba comenzaron a hacer los medicamentos de elección por encima de la satioprina. Su mecanismo de acción es que inhiben, digamos, el ciclo celular a través de la inhibición de la inosina monofosfato deshidrogenasa, que es la que permite la producción de guanosina monofosfato, que es una purina, y por tanto el mecanismo de acción del mofetilmicofenolato es inhibir la síntesis de purinas, y lo que hace es básicamente producir un efecto citostático en los linfocitos, haciendo que las moléculas de adhesión del linfocito se queden congeladas, y también se disminuye la expresión de marcadores de activación de células T, como los CD25, CD11 y CD54. En resumen, inhiben la proliferación y expansión clonal de células B y de células T. Este fue el primer estudio que se utilizó ácido micofenólico y pues obviamente micofenolato. Este estudio utilizó 565 pacientes y se comparó micofenolato con azatioprina, y ustedes ven que en la tasa de incidencia de rechazo, pérdida del injerto en los primeros 6 meses, la tasa de incidencia de rechazo fue más alta en los pacientes tratados con azatioprina, de un 47% versus un 38% de los pacientes con mofetilmicofenolato, siendo estadísticamente significativo. En este estudio, esto es un metaanálisis en donde se compara la utilización de azatioprina con mofetilmicofenolato. Se observa en esta gráfica en donde yo les resalto que la sobrevida del paciente del injerto, a pesar de que el primer estudio fue, tendiente a mejorar lo que es el uso de micofenolato, no existían diferencias en la sobrevida de los pacientes tratados tanto con azatioprina como con micofenolato, y también la sobrevida del injerto no era diferente entre los estudios. Sin embargo, digamos que la tasa de rechazo sí era más alta en los pacientes tratados con azatioprina versus micofenolato. Entonces, surgen algunas inquietudes sobre el uso. ¿Por qué abandonamos tan rápido azatioprina? Sabemos que micofenolato, pues digamos, puede tener una mejor desempeño en lo que es en la disminución de los rechazos crónicos, pero a costa pues de unos efectos adversos que muchos de nosotros conocemos, como son la presencia de los efectos gastrointestinales que limitan su uso, como la diarrea, o las citopenias que están conocidas por nosotros en los pacientes con trasplante de hígado. Entonces, digamos que micofenolato disminuye la tasa de rechazo agudo en un 25%, y dosis de más de 1.5 gramos causan diarreas versus azatioprina.
digamos que ya sabemos que no hay diferencia en la sobrevida del paciente y del injerto con micofenolato, y digamos que cuando los pacientes tienen enfermedad renal crónica, la introducción del micofenolato seguida por la suspensión de inhibidores de calcineurina aumentan la incidencia de rechazo, porque sabemos que nuestros protocolos siempre deben tener un inhibidor de calcineurina en sus algoritmos. Entonces, digamos que los estudios observacionales han mostrado que existe mayor tasa de recurrencia, en virus C sobre todo, y en los pacientes con hepatitis B y con enfermedad alcohólica, la tasa de rechazo es menor. Entonces, en estos pacientes incluso uno podría utilizar azatioprina, siendo, digamos que puede tener algunos efectos menos importantes que micofenolato. En especial, pues digamos que azatioprina se ha aumentado la incidencia de cánceres de piel aproximadamente en un 7% en todos los estudios de pacientes trasplantados. Sin embargo, pues no existe una evidencia contundente que nos diga que mofetil-micofenolato es superior a azatioprina en los pacientes trasplantados. Y adicionalmente la evidencia que tenemos no es la mejor. Entonces, digamos que son inquietudes que surgen después de muchos años de tratamiento con estos medicamentos, y que eventualmente nos llama la atención a descubrir si realmente tenemos un medicamento superior a otro, o si eventualmente podemos utilizar los viejos conocidos que ya tenemos a disposición, que son mucho más baratos y mucho más asequibles para los pacientes. Entonces tenemos otro estudio que es un metaanálisis en el cual se comparan lo que es los regímenes ahorradores de inhibidores de calcineurina con micofenolato. Digamos que en la primera parte del estudio, en el lado izquierdo, es un forest plot de rechazo agudo, y observamos que los pacientes que tienen esos tratamientos de ahorradores de tacrolimus o de ciclosporina pueden tener un riesgo más alto de rechazo, en comparación con los regímenes estándar. Y adicionalmente no existe una diferencia estadísticamente significativa en la pérdida del injerto respecto al uso de micofenolato. Cuando comparamos la tasa de muerte, no existen diferencias entre los regímenes ahorradores de inhibidores de calcineurina y el micofenolato, pero digamos que los pacientes que tienen estos tipos de regímenes ahorradores de inhibidores de calcineurina se enferman menos del riñón, ¿sí? Eventualmente, ¿por qué? Pues porque sabemos que uno de los efectos adversos de los inhibidores de calcineurina es la enfermedad renal crónica. Entonces, las conclusiones, digamos, de este metaanálisis fue que el protocolo ahorrador de calcineurina mejora la función renal, especialmente en pacientes con disfunción severa, y específicamente no es porque en estos pacientes se presente mayor efecto nefroprotector del micofenolato, sino que por el descenso del inhibidor de calcineurina. Y sabemos que la conversión de un inhibidor de calcineurina a monoterapia con micofenolato puede aumentar el riesgo de rechazo agudo y puede estar asociado a pérdida del injerto. Entonces, en las conclusiones de este metaanálisis es que los beneficios de convertir a los pacientes con disfunción renal grave a micofenolato y mejorar la función renal, el número necesario para tratar era de 2 pacientes versus el número necesario para dañar de 7. Entonces, tenemos que tener mucho en mente qué vamos a querer para nuestros pacientes, si proteger el riñón o exponerle a un riesgo de rechazo agudo o rechazo crónico, pues que en estos pacientes se puede presentar. Para finalizar, vamos a hablar de los inhibidores de mTOR. Digamos que los mTOR son una nueva clase de moléculas que aparecen desde el año más o menos 2010, en donde aparece sirolimus y everolimus, y estos utilizan digamos, se pueden utilizar o actúan más bien en lo que es en la fase 3, digamos, de la activación del linfocito, que es la activación de la tirosina, en donde estos lo que hacen es una acción muy parecida a los inhibidores de calcineurina, inhibiendo, digamos, la producción de interleuquina 2, pero por medio de otra vía, es decir, hacen lo mismo, pero por vías diferentes. Entonces, digamos que los estudios con sirolimus y everolimus aparecen, digamos, a partir del año 2000, pero son aprobados desde el año 2010,
En este estudio, en donde se compara tacrolimus con sirolimus más tacrolimus, vemos que, digamos, la sobrevida del paciente y el injerto fue mejor en los pacientes tratados con el inhibidor de calcio en orina, que fue tacrolimus, y no fue tan bueno para los pacientes con sirolimus y everolimus. Y cuando hay una interesante historia, es que cuando se utilizó sirolimus, se presentaron más tasas de trombosis de la arteria hepática versus el control, y eso suscitó que la FDA le diera un regalito a la casa, que fue una advertencia de Black Box Warning, es decir, que los pacientes no deberían ser tratados con sirolimus por el aumento de la incidencia de trombosis de la arteria hepática. Estos son el resumen de estudios, no les voy a decir todo, solamente les voy a decir que los estudios de everolimus en los pacientes trasplantados con este tratamiento tienen la misma eficacia que los inhibidores de calcineurina, sin embargo tienen una tendencia a mejorar la tasa de filtración glomerular, y de hecho, pues digamos, es el gancho de everolimus y sirolimus, que mejoran la tasa de filtración glomerular, y en promedio es de 12 mililitros por 1.73 metros cuadrados. Entonces, digamos que es estadísticamente significativa, pero digamos, lo que es la parte clínica, pues no está muy, digamos que bien fundamentada, porque tenemos buenos resultados con los pacientes con esta molécula, pero digamos que los inhibidores de calcio en orina, especialmente tacrolimus y ciclosporina, son mucho más eficaces. Cuando se reintroducen en pacientes que ya venían tomando inhibidores de calcio en orina, también tienen la misma eficacia y también tienen la misma tendencia a mejorar la función renal. Hay estudios que comparan la suspensión temprana de los inhibidores de calcineurina y la introducción de everolimus. En este estudio, con 893 pacientes, en donde se comparan everolimus y inhibidores de calcineurina con tasas de filtración mayores del 50%, se encuentra que el everolimus, digamos, aumenta la tasa de filtración glomerular en 7.4 mililitros por minuto, que en el mejor de los casos podría aumentarle hasta 14.8 mililitros por minuto. Es decir, pues digamos que es estadísticamente significativo, y eventualmente los pacientes que queremos o que tenemos, digamos, indicación de que tiene una disfunción renal, podríamos utilizar mTOR para su tratamiento. Sin embargo, hay otros, este mismo estudio mostró que no había diferencias en lo que era la pérdida del injerto o la mortalidad, y pues obviamente el box warning, que era el aumento de la trombosis de la arteria hepática en los dos pacientes. Voy a pasar esto rápido. Esto, digamos que aumentaba, everolimus demostró que también mejoraba lo que es el rechazo probado por biopsia, disminuía, no había diferencia en lo que es en el rechazo o pérdida del injerto, y la mortalidad era la misma en ambos grupos, pero aumentaba la tasa de infecciones. Cuando utilizamos everolimus en pacientes trasplantados, observamos que no hay diferencias en el rechazo probado por biopsia, tampoco hay diferencias en la pérdida del injerto, y tampoco hay diferencias en la muerte. Sin embargo, aumentaba la función renal en estos pacientes, como ya lo nombré, y aumentaba la tasa de incidencia de infección por citomegalovirus en una forma relevante, casi en un 22%. Los anticuerpos que, digamos, han caído en desuso son medicamentos que utilizan targets o objetivos específicos en la inmunología del trasplante. Los primeros que utilizaron fueron los sueros antilinfocitos. Aparecieron luego, digamos, otra serie de medicamentos, específicamente la presencia de rituximab y otros protocolos como basiliximab, que realmente se utilizan en varios pacientes, pero no en todos. Digamos que la tasa de uso de estos medicamentos ha caído en los últimos años. Estos son los tipos de anticuerpos que se utilizan. Hay anticuerpos policlonales, como son la globulina antitumocito, la globulina antitimocito o timoglobulina que se obtiene del conejo, y anticuerpos monoclonales como basiliximab y alemtuzumab. Estos actúan sobre la región, digamos, el paso 3 de la
activación del linfocito T, que es la inhibición, o lo que hacen es antagonizar el receptor de interleuquina 2 para evitar la proliferación clonal de linfocitos T. En la gráfica inferior ustedes ven que la gran mayoría de los, lo que está resaltado en rojo es que la gran mayoría de los centros trasplantadores no utilizan estos protocolos, siendo aproximadamente del 73%, digamos que no los utilizan. Entonces, han caído en desuso, pues desafortunadamente por sus costos y porque tenían algunos efectos adversos importantes. Cuando se comparó, digamos, la inducción de los pacientes con solo esteroides y con anticuerpos monoclonales, observaron que estos anticuerpos no tenían diferencias en lo que era la mortalidad respecto a los esteroides, es decir, daba lo mismo inducir pacientes con dosis altas de esteroides versus, digamos, anticuerpos poli o monoclonales. Entonces por eso creo que esa es la evidencia que más soporta que ya cayeron en desuso. Lo mismo pasa, digamos, en la pérdida del injerto, no tienen una diferencia significativa respecto a las dosis altas de esteroides, y con respecto al rechazo agudo, digamos que tampoco tienen diferencias importantes. Sin embargo, aumentan el riesgo de infección por citomegalovirus en un 50%. Por eso estos protocolos que vienen usando anticuerpos ya vienen en desuso. Y finalmente, en algunos estudios aparecen que puede existir la posibilidad de que disminuyan la posibilidad de rechazo agudo en un 25% según la nueva evidencia. Sin embargo, pues digamos, eso debe ser visto a la luz del costo y de la posibilidad de efectos adversos que tengan estos pacientes. Digamos que esto es lo mismo, no voy a detenerme. Entonces, uno de los medicamentos que más se utiliza es Basiliximab. Basiliximab, digamos que es un medicamento que se ha utilizado específicamente en la inducción de pacientes con enfermedad renal en el momento del trasplante, pero digamos que no ha impactado la sobrevida del injerto o la mortalidad, pero sí ha provocado, digamos, que los pacientes que son tratados con Basiliximab tengan una menor tasa de terapia de reemplazo renal, o mejoran lo que es la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, ya esto, digamos, para ya comenzando a finalizar, la tendencia ahorita es que utilicemos triples terapias, que son la utilización del inhibidor de calcineurina, como tacrolimus, micofenolato y esteroides, y los otros, digamos, esquemas han venido en reducción. Una cosa importante que no me puedo dejar pasar y siempre hago, digamos, hincapié, es que los pacientes van a tener efectos adversos por la inmunosupresión. La presencia de diabetes se presenta en un 30% de los pacientes, se presenta 70% de los pacientes trasplantados van a tener hipertensión arterial de novo, un 18% van a tener enfermedad renal crónica de novo, y un 40-60% de los pacientes trasplantados en inmunosupresión van a tener dislipidemia. Y algo no menos relevante es que aproximadamente un 40% de los pacientes van a desarrollar cáncer de piel, especialmente no melanoma, y de 1 a 3% desorden linfoproliferativo post-trasplante. Es decir, tenemos una amplia gama de efectos adversos que tenemos que eventualmente afrontar en nuestras condiciones. Y finalmente, para ya, esta es los últimos 10 consejos para la manejo de la inmunosupresión. No los voy a leer todos, pero solo quiero decirles que cualquier nivel de inmunosupresión puede ser dañino. Entonces, la tendencia actual es a tratar de minimizar los regímenes de inmunosupresión para evitar esos efectos adversos. Este paper nos indica que en la manera de lo posible, todos los pacientes trasplantados en inmunosupresión deberían ser manejados por el mismo grupo en el tiempo y no ser cambiados de un grupo a otro. Incluso dicen que los pacientes deben ser tratados por el mismo médico de trasplante que lo siga en el tiempo para evitar cambios en la inmunosupresión, y es el que se da cuenta de toda la situación. Y siempre tienen que estar atentos a la presencia de efectos adversos que no son tan insignificantes. Ya vemos las tasas que son altas y eventualmente pueden ser lo que hablábamos mucho. Los pacientes ahora se están muriendo
con enfermedades no relacionadas al injerto hepático, se mueren con injertos normofuncionantes y generalmente son consecuencias de los efectos adversos de la inmunosupresión. Entonces tenemos que, la tendencia actual es a tratar de minimizar los efectos de la inmunosupresión en la medida de lo posible. Ya con esto termino y muchísimas gracias por la atención.